Dios les bendiga grandemente. Soy su hermana en Cristo, Mildred Cardona, y hasta ahora les voy a compartir un poquito sobre las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a hablar sobre dos personajes, uno en el Nuevo Testamento y uno en el Viejo Testamento. Pero antes de nada, vamos a presentarnos ante Dios en oración. Cerremos nuestros ojitos y elevemos una oración hacia Dios. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora, Señor, te pido por cada niño y cada niña que está viendo esta grabación, Señor, y a sus familias. Permite que tu palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Y si alguno tiene una necesidad especial, una petición especial de salud, Señor, yo te pido que tú se la concedas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pues te digo que te voy a hablar de Santiago y de Abraham. Santiago fue uno de los que se decía hermano de Jesús, y él escribía a la iglesia, él escribió a los cristianos que estaban dispersos por muchos países. Estos cristianos estaban siendo perseguidos por causa de su fe, y les escribió con el propósito de alentarlos, de darle ánimo y de darle fuerza para que su fe siguiera creciendo más en Jesucristo, nuestro Señor. Santiago también les decía que pusieran en práctica su fe, que no solamente creyeran, pero que hicieran obras, para que pusieran su fe en marcha y predicaran con sus hechos los que decía el corazón. Y Santiago puso, por ejemplo, a uno de los hombres más grandes en la Biblia, que se le conoce como el padre de la fe. Puso, por ejemplo, a Abraham, y puso, por ejemplo, la fe de Abraham. Pues Abraham era un hombre dedicado al Señor con su esposa Sara, y él estaba preguntando al Señor que él quería tener hijos con su esposa Sara. Ya eran muy adultos, ya eran muy mayores, y el Señor le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, así de grande iba a ser la descendencia de Abraham. Y Abraham tenía mucha fe. Pero luego que Abraham esperó tantos y tantos años por tener un hijo, Dios le dice que dé a su hijo en sacrificio. Aquello como que no tenía sentido después que él espera tanto tiempo, ¿verdad? Y viene Abraham y camina con su hijo a un monte y puso en prueba su fe. Aquí te muestro a Abraham con su hijo llegando al monte con el altar preparado para la ofrenda. Lo menos que se imaginaba su hijo era que era él la ofrenda para el Señor. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Y Abraham obró conforme a su fe. Si Abraham no hubiera obrado conforme a su fe, tal vez no habría sido el padre de un gran pueblo. En ese momento, antes de que él pudiera poner a su hijo en sacrificio, un ángel del Señor le dice: no lo hagas, Abraham. Y de momento, Abraham mira y encuentra un carnerito. Y ese es el carnerito que él ofreció como holocausto y como sacrificio. Y a Jesús, a Dios, le gustó mucho el sacrificio y estuvo conforme con eso. Entonces, por la obediencia de Abraham, él obró conforme a su fe y por eso ha sido de bendición a todo el mundo. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham, pero nuestra fe en Dios debe estar acompañada por actos, por hechos, por obras. Y tanto que hablamos de la fe, yo quiero que usted piense en este momento, que ustedes piensen, ¿qué es eso de tener fe? ¿Cómo yo demuestro mi fe? Eso es algo que no se ve, es algo que se siente. Pero la fe es cuando confiamos en algo que no hemos visto. Vivimos la fe o ponemos la fe en práctica cuando hacemos las cosas que a Dios le agrada, cuando obedecemos la Biblia, cuando actuamos conforme a lo que nos dice el Señor y confiamos en Dios a pesar de que no lo vemos, a pesar de que no lo estamos viendo, confiamos en el Señor. ¿Y cómo entonces podemos vivir nuestra fe? ¿Cómo entonces podemos demostrar nuestra fe a otros? Cuando obedecemos lo que dice la Biblia y la leemos.
estamos demostrando nuestra fe. Somos buenos con los demás. Cuando confiamos en Dios en los momentos de dificultad, cuando perdonamos, cuando amamos, cuando testificamos de las maravillas del Señor. Así es que nosotros demostramos tener fe. Yo te quiero dejar con el versículo de esta clase, de esta hora. En Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tómate unos segunditos y entonces mira el versículo. Santiago 2:17. Increíble, ¿verdad? Como Santiago nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Por eso oramos, tenemos fe en Dios, que aunque no lo veamos, confiamos en su palabra, pero tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice que hagamos? Yo te pido ahora que te tomes unos minutitos, puedas poner este video en pausa o puedas tomar nota de ello. Y tengo la palabra de Dios para leer esta semana en el libro de Santiago, para el lunes, para el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Aquí están las citas. Yo espero que puedas leerlas, que puedas hacer tuyas esas palabras de Santiago y podamos vivir conforme a la fe, demostrándola con hechos. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar para despedirnos y hasta una próxima ocasión. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad. Yo te pido, Dios mío, que cada niño y cada niña que esté viendo esto pueda aprender más sobre la fe de Abraham y la fe que tenía Santiago, en que él quería que esos cristianos vivieran por hechos y quería predicar a todos los cristianos que estaban dispersos en diferentes puntos y en diferentes países. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir de acuerdo a tus estatutos y a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Será hasta otro día y que Dios te bendiga.